Muy buenas tardes, estimados colegas directores, maestros de educación básica, de educación media superior y de algún otro nivel que tienen la posibilidad de ver este video en el cual expondremos algunas cuestiones relacionadas con la gestión. Mi nombre es Jorge Servín Jiménez, soy docente investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Una de las cosas que hoy quiero compartir con ustedes es los cambios que se han venido dando y que sobre todo debemos nosotros pensarlos en proyectar más allá de los siguientes 15, 20 años para reformular las instituciones escolares, de manera muy concreta relacionado con lo que es la organización de esas instituciones, la relación que se debe establecer con los miembros y en lo particular el trabajo que deben tener aquellos que estén al frente de dichos instituciones u organizaciones escolares. Por lo tanto, el día de hoy me voy a referir a ustedes con lo que se denomina gestión 3.0. Cómo nos puede ayudar a reafirmar el papel que hacemos, pero sobre todo, cómo podemos proyectar las instituciones escolares, las escuelas, más allá y sobre todo para que estén acordes a las necesidades del siglo XXI. En razón a ello, vamos a partir de una propuesta muy concreta. Preguntarnos un poco, ¿pueden los directores de cualquier escuela de educación básica, media superior, cambiar las condiciones del mundo en las cuales nosotros estamos viviendo? Me parece que sí. Esa es una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que empezar a trabajar para replantear los objetivos y los fines de la educación. En tal sentido, una cosa muy importante que todos debemos hacer es preguntarnos, ¿qué nos depara el futuro para el año 2050? ¿Cómo será la vida en el año 2050? ¿Cómo se establecerán las relaciones sociales? ¿Cómo será la relación que se establezca en las escuelas? Las mismas escuelas, ¿cómo estarán constituidas? Si todavía vamos a contar con instituciones escolares de cemento, de ladrillo, o tendrán que verse nuevas formas de instrumentar la educación, más en línea, más en situaciones ubicuas, en las cuales la educación se lleve a otros lugares o se pueda dar en otros espacios, en otros momentos, sin necesidad de tener una institución de cemento y ladrillo. Por lo tanto, tendríamos que hacernos esas preguntas. En los próximos 30 años, ¿qué nos deparará el futuro? Y sobre todo, ¿cómo serán las instituciones y cómo podemos nosotros empezar a cambiar? Y desde ahora, para movilizar diferentes propuestas que nosotros tengamos que hacer a razón de cambiar las posibilidades de la sociedad que tenemos el día de hoy. En ese sentido, tendríamos que partir de una cuestión fundamental. Desde mi punto de vista, las instituciones, las organizaciones, sea escolares, sea de otro tipo, empresariales, las que ustedes quieran, tienen que ser nuevamente replanteadas, porque desde mi punto de vista, la manera como están organizadas están llevando al fracaso y sobre todo no están acordes al tono de los tiempos que nos marca el ritmo del conocimiento, el ritmo de los aprendizajes y el ritmo del desarrollo que tienen los niños. En ese sentido, me parece que lo importante es sobre todo ver qué cambios están sucediendo en este siglo XXI y ver si estos procesos que vivimos son adecuados para lo que nosotros necesitamos renovar en las instituciones educativas. Por lo tanto, los líderes escolares necesitan precisamente replantear su función, su manejo de la organización y sus relaciones interpersonales con todos aquellos con quienes conviven. En razón a ello, tendríamos que ver que uno de los graves problemas que están afectando muchísimo el progreso de las organizaciones o instituciones escolares es esa versión vertical de orden, de mando, de control que muchos directivos todavía tienen en mente y que pareciera ser que así van a dominar en el proceso educativo en los próximos años. Eso es lo que tenemos que cambiar. No es necesario ya en la actualidad, sobre todo por el tipo de sujetos con los cuales vamos a estar conviviendo, un director que tenga una mentalidad vertical, de orden, de mando, de control. Tenemos que cambiar esas cosas, porque como bien lo decía en su momento Deming, uno de los graves problemas que se tienen, y esto lo dijo en los años 80 del siglo pasado, uno de los graves problemas que se tienen en las organizaciones de cualquier tipo, sean sociales, sean económicas, es que los gerentes, que los directivos
todavía quieren implementar situaciones completamente verticales. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y bueno, en su momento también, Peter Drucker en los años 70 lo había manejado. En una institución donde se socializa el conocimiento, donde están los académicos, no es posible seguir manejando una autoridad vertical donde solamente sea uno el que tome las decisiones o el que tenga o vislumbre el futuro de esa organización. Eso ya lo señalaba en su momento Peter Drucker en los años 70. Imagínense, 50 años después, todo lo que ha cambiado. Y existen aún instituciones escolares que se siguen dominando bajo ese mando. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque si no, de esa manera lo que nosotros estamos propiciando es un decaimiento de las organizaciones. Se han vuelto más burocráticas, elefantes blancos, no proponen, solamente van en la inercia de lo que se necesita o que se les pide. Pero aquí lo importante es acelerar las cosas, ponerle energía al movimiento de renovación en la gestión institucional para propiciar un cambio mucho más allá de las propias escuelas. Y esto es lo que queremos nosotros trabajar con ustedes. Porque la clave estaría aquí, que debemos entender la educación de manera diferente. La educación del siglo pasado, del siglo XX, estuvo muy permeada por una situación muy concreta, que los chicos aprendieran las famosas 4 R's. Y que de alguna manera aquí en México se manejaron las 3 R's. El famoso reading, writing y arithmetic. Es decir, que el niño supiera leer, escribir y hacer algunas cuestiones de aritmética o como decimos coloquialmente, que hiciera cuentas, que tuviera acercamiento a las matemáticas. Pero eso fue el siglo XX, cuando lo único que se buscaba era preparar para que los chicos jugaran un papel importante en los procesos de la naciente industrialización que iba desarrollándose a principios de aquel siglo. Pero en la actualidad las cosas han cambiado completamente. Por ello es que nosotros debemos replantear la organización de las instituciones escolares para que el aprendizaje, la socialización, la formación que se hace en ellas y que se logra en ella con los niños, con los jóvenes, sea completamente diferente. En una propuesta muy concreta, pensar un poco cuáles serán los fines educativos para los próximos años, para 2030, por ejemplo. En 12 años, ¿cómo serán las situaciones? Para el 2050, ¿no? ¿Cómo será la situación en esos años? Y esto indudablemente que nos lleva a replantear un análisis importante en los aspectos contextuales. ¿Cómo está la situación contextual? ¿Estamos conformes como estamos viviendo, como se plantea la sociedad? ¿Estamos conformes con la manera como se está llevando el aprendizaje de los estudiantes, como nosotros manejamos una institución, o tenemos que replantear? Y eso indudablemente que va a repercutir sobre todo en la formación que tengan los chicos, porque en la actualidad los estudiantes ya no están a la par de lo que nosotros conocimos en el siglo pasado, donde lo único que nos mandaban a la escuela era para ser educados. Ahora lo que se busca es cambiar esas premisas, cambiarlas con fines innovadores. Y ahora lo que se debe buscar en los estudiantes es potenciarlos en el conocimiento. No que vengan solamente a aprender a hacerse de conocimiento, sino sobre todo que vengan ellos a recrear, a innovar, a crear el conocimiento. Por eso ahora manejamos 4 aspectos fundamentales del aprendizaje. Aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a reaprender, pero sobre todo, aprender a emprender. Y en esta parte del emprendimiento está la clave de que ellos puedan también o tengan la posibilidad de crear conocimiento. No solamente que lo vengan a aprender para reproducir, sino que ellos sean capaces de crear conocimiento. Y a escala mundial ya tenemos ejemplos notables de chicos que así lo vienen haciendo, de pequeños inclusive que necesitan nuevas formas de trabajo en las escuelas, en las aulas, para que innoven, recreen el conocimiento. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, el llamado que se hace para los próximos 15, 20 años es que las escuelas se reorganicen para que ya no solamente los chicos lleguen a ser educados, sino sobre todo que sean potenciados en el conocimiento. ¿Cuáles serían las diferencias notables en este sentido entre ser educado y ser potenciado? Bueno, en primer lugar, en el ser educado lo único que se buscaba era un aprendizaje de la cultura, lo que ya nos habían heredado de otros momentos,
ciertos autores, ciertos escritores, la misma sociedad. Ahora lo que se quiere sobre todo es estar en una cultura del aprendizaje. También anteriormente estábamos en una sociedad de la literacidad, es decir, las únicas fuentes de conocimiento eran los libros y el maestro. En la actualidad, los chicos se encuentran en una sociedad del conocimiento donde hay múltiples fuentes, algunas buenas, otras malas, pero sobre todo el chico tiene posibilidades de obtener información en muchísimos lugares, con el simple hecho de acceder al Internet. Y el maestro ya no es la única fuente de conocimiento, ni los libros. Y eso es algo que a nosotros nos debe llevar a pensar cómo podemos replantear la organización escolar. De igual manera, durante el siglo pasado se le dio mucha importancia a las cuestiones de cognición básica, como por ejemplo memoria y repetición. Por eso nos ponían a hacer las famosas planas, ¿no? 5 planas de esto, aprenderte para el examen esto, y nos las pasábamos repitiendo todas las tardes. Ahora no. Ahora lo que se pretende es sobre todo fomentar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Y eso implica muchísima reorganización del ámbito escolar. Indudablemente que aquí también cabían estas cuestiones de disciplina. Una institución escolar calladita donde los estudiantes estuvieran sentados, bien portados, cruzados de brazos, pero el maestro era el único que hablaba. Y esto también implicaba sobre todo una forma de aprender. Ahora no, ahora tenemos que ver la posibilidad de que sean los chicos quienes trabajen más, que se autorregulen en su aprendizaje, que no dependan solamente del maestro y sobre todo que tengan la posibilidad de recrear ese conocimiento. También así tendríamos toda esta posibilidad de llevarlos no solamente al aprender a aprender, sino ya les decía yo, llevarlos al aprender a desaprender, a reaprender y a emprender. Y que no se queden solamente para un conocimiento individualista, sino un conocimiento colectivo que ayude a transformar no solamente su localidad, su escuela, sino que ayude a transformar mucho más allá de estos espacios. Esa es la parte principal que nosotros debemos cuidar en el ámbito de la educación para los próximos siglos. Por lo tanto, estamos hablando que en la escuela ya no solamente es un uso reproductivo del conocimiento lo que debemos estar trabajando, sino sobre todo un uso creativo del conocimiento. Y para ello tenemos que replantear la forma como las instituciones están organizadas. Es decir, lo que importa no va a ser tanto qué saben los chicos, sino sobre todo qué pueden hacer con eso que ellos saben. Y ahí está el uso creativo, el uso lúdico que le pueden dar al conocimiento. Tenemos entonces que imponernos fines mucho más allá. Fines educativos que nos permitan, sobre todo, vislumbrar para el año 2050 un futuro diferente para nuestros estudiantes. Quizá nosotros ya no lo veamos, pero desde ahora tenemos que plantear las posibilidades de que así sea. Nada más pensemos, nosotros que hemos sido parte muy fuerte, que lo hemos vivido, de un siglo, de pasar de un siglo a otro, cómo han venido cambiando las cosas, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Piensen un poco hace 30 años cómo era la situación. Ahora yo me puedo dirigir con ustedes mediante esta vía. Antes era imposible pensarlo. Así de esta manera, la institución escolar ha estado avanzando con pasos muy lentos, pero afuera la sociedad del conocimiento va a pasos agigantados. Y tenemos la posibilidad, sobre todo, en el modelo educativo 2017 que se nos ha presentado, para la educación obligatoria, educar para la libertad y la creatividad, sobre todo tenemos esa posibilidad de replantear nuevas formas de trabajo, de aprendizaje y de socialización y creación del conocimiento. Y ese es el llamado que estoy haciendo a ustedes como directores, a ustedes como maestros. Replantear las formas como estamos trabajando en una institución, en una organización escolar. A partir de ello tenemos que plantear sobre todo 4 o 5 tareas fundamentales. En primer lugar, la tarea fundamental básica siempre va a ser ampliar el horizonte de nuestros fines educativos. ¿Hasta dónde puedo yo plantear una posibilidad de vislumbrar el futuro mucho más allá de lo que me pidan en inercia, de lo que me pidan para ahora? También así,
fortalecer un currículum y un metacurrículum. Es decir, no solamente lo que viene en los planes y programas debemos trabajarlo. Hay muchas cosas que no están incluidas en planes y programas, pero que son necesarias trabajarlas. Vamos más allá del currículum. Por lo tanto, necesitamos estar replanteando un metacurrículum de manera constante para que se adecue a las exigencias, necesidades e intereses de los estudiantes. E impulsar nuevas formas de aprendizaje creativo. En este sentido, tendríamos nosotros que dar las posibilidades para que el chico no solamente dependa del maestro para aprender, dependa solamente de sus libros de texto, sino abrir las posibilidades de una forma de aprendizaje diferente. Nuevamente, también esto implica cambiar las metodologías de enseñanza, quitar ya la enseñanza, porque durante el siglo XX fuimos los maestros quienes dábamos el conocimiento. Ahora nosotros inclusive hasta podemos aprender de los mismos chicos. Por lo tanto, ahora la clave estaría en que los chicos adquieran su propio aprendizaje por sí solos, en colectivo. Y esto implica sobre todo ir a estrategias de aprendizaje estratégico. Y otra clave muy importante aquí, otra de las tareas que debemos empezar a trabajar, el uso de la tecnología en las aulas. El uso de la tecnología para propiciar el aprendizaje, no solamente para enseñar, sino para propiciar el aprendizaje para que los chicos puedan socializar. Y bueno, la clave, en la cual estaríamos nosotros trabajando aquí, sobre todo sería la quinta tarea. ¿Cómo podemos reescribir las reglas de la gestión escolar? Es necesario replantear la gestión escolar para que las otras 4 tareas que acabo de enunciar, de alguna manera, se puedan llevar a cabo. En ese sentido, hablemos de qué es la gestión escolar 3.0. ¿Cuál sería la forma de plantear la gestión escolar 3.0? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos entender en primer lugar es darnos cuenta que el mundo ha cambiado. Por lo tanto, la forma como estamos organizados en una institución escolar, la forma como nosotros llevamos a cabo las tareas en una institución escolar deben cambiar forzosamente. Deben cambiar forzosamente, sobre todo por los adelantos en el conocimiento, los adelantos en la tecnología que ahora se tienen. Y eso es lo que nos debe llevar a replantear y pensar mucho sobre todo que no debemos nosotros solamente buscar la reproducción del conocimiento como ya se los había comentado, sino sobre todo buscar la innovación, porque como diría Carl Fish y Scott McLeod, tenemos que preparar a los estudiantes para trabajos que todavía no existen, que usarán tecnología que no ha sido inventada y que resolverán problemas que todavía no sabemos que serán problemas. Y muchas de las veces, cuando nosotros los queremos meter en un canon muy concreto de los programas, de temas muy bien definidos, que no van más allá de dar respuesta a las cuestiones sociales, los chicos no innovan, lo único que hacen es reproducir. Entonces el director, desde la organización escolar, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede manejar? Y aquí entonces tendríamos que plantear la idea de que es necesario preparar a nuestros estudiantes para futuros complejos. Futuros que todavía no sabemos cómo serán, pero que podemos prefigurar algunas cosas. En ese sentido, lo importante estaría entonces en cambiar la forma como entendemos la organización escolar, para que impacte en la organización áulica y impacte en la forma como los chicos organizan y desarrollan su aprendizaje y su formación. Esa es la clave. Entender de otra manera la organización escolar. Por eso es que estamos hablando de la gestión 3.0. Recordemos un poquito. Hace más de 60, 70 años, ¿cómo era la gestión 1.0? Bueno, la gestión 1.0, que bueno, me fui muy lejos, pero a final de cuentas sabemos que todavía se tiene muy presente, es cuando hay una autoridad a la cual se le respeta. Es cuando hay una línea de mando muy definida. Es cuando hay una jerarquía muy bien trabajada. Cuando todos sabemos que el jefe es el único que decide. Y el jefe se la creía. El jefe es el que mandaba, el que dictaba, el que controlaba. Esa era la gestión 1.0. Poco a poco se fue avanzando y llegamos a la gestión 2.0, donde se decía, bueno, lo importante es ponernos de acuerdo para desarrollar las cosas. Lo importante es que participen todos los integrantes. Y llegamos a algunas propuestas muy concretas que ustedes manejan, como por ejemplo la ruta de mejora, ¿no?
los procesos que manejan en Consejo Técnico Escolar, también así algunas cuestiones de plan de mejora continua, algunas cuestiones de academia, pero que muchas de las veces todavía se ven obstaculizadas porque primero las debe autorizar el director. Y el director dice, primero me tiene que autorizar el supervisor. Y el supervisor me tiene que autorizar el subdirector y vamos nuevamente en esa escala jerárquica que no nos deja avanzar. Aunque en la base, en gestión 2.0, los docentes, los miembros de la institución se pongan de acuerdo, todavía se sigue manejando esa escala burocrática. Por lo tanto, es lo que debemos cambiar. En gestión 3.0 las cosas son diferentes. Indudablemente que va a haber un líder. Eso es indudable. Pero aquí lo importante es que el líder no se ve como alguien que está a la cabeza jerárquicamente ni que está en la punta de la escalera, sino es un líder que socializa, flexibiliza y sobre todo que da la oportunidad de que otros asuman cierto liderazgo en sus momentos. Veamos un poco más de gestión 3.0. Sobre todo porque este se ve como un modelo de innovación, liderazgo y gestión, donde la gestión precisamente, es responsabilidad de todo el grupo. No es necesario que el director mande el memorándum, mande el oficio para podernos reunirnos. Nosotros también, como parte de la organización, podemos tomar iniciativas. Implica trabajar juntos para encontrar de manera más eficiente en la institución diferentes opciones para innovar, considerando los fines que nos habremos propuesto. Pero algo muy importante, gestión 3.0 busca sobre todo el mejoramiento personal y social de sus miembros, es decir, busca la felicidad como una de sus prioridades. Porque ¿cuántos de nosotros a veces odiamos el trabajo? Lo vemos tan pesado, estar en un horario muy bien definido, de 8 a 2, de 8 a 4, y a veces se nos alarga el tiempo y ya quisiéramos huir de nuestras instituciones escolares. Entonces aquí lo importante es la flexibilidad que podamos proponer. Y pensar un poco, ¿podemos desde nuestra institución escolar lograr que nuestros integrantes sean felices? Me parece que sí, porque las nuevas propuestas de gestión han demostrado en diferentes estudios que cuando un integrante de esa organización es feliz, es más productivo, pero sobre todo es más creativo, porque se le dan posibilidades de que él desarrolle su potencial. No esté esperando que el jefe le dicte la orden y que además pase por mandos medios y que los mandos medios definan lo que debe hacer. No, se da posibilidad de que él pueda proponer, de que él explote su potencial y entonces se genera una mayor productividad, un mayor compromiso y sobre todo una mayor creatividad, que esa es la parte importante que busca gestión 3.0. Y veamos ya algunos ejemplos que aunque se están manejando ya a un nivel empresarial con diferentes notas muy definidas en relación a lo que es los procesos tecnológicos, hay algunas instituciones, las grandes instituciones transnacionales que seguramente ustedes conocen, como Google, Apple, Pixar, Virgin, Spotify, algunos otros, que de alguna manera han replanteado esa forma de organización en sus instituciones laborales. Nosotros también podríamos ponerlas. Imagínense, por ejemplo, lo que ha hecho Google. Imagínense si en nuestra institución hubiera de pronto un futbolito, para que de vez en cuando, en 15 minutos de receso, los docentes vayan y jueguen. En este momento sé que algunos estarán pensando, sobre todo porque tenemos todavía ese pensamiento vertical, eso no es posible porque va a hacer que nuestros docentes sean más flojos, se dediquen a otras cosas, ellos no están acostumbrados a esto. No, lo importante es darles esas posibilidades de que en nuestras oficinas pueden ellos también tener formas recreativas, ¿no? Mesas de ping-pong, futbolitos, toboganes y sobre todo que dependa esto del cambio que debe tener el pensamiento del director, porque esa es una clave importante. Por eso tendríamos que preguntarnos, como director, ¿dónde me ubico? ¿Tengo un pensamiento completamente jerárquico de control en gestión número 1? ¿Hago participar de vez en cuando a mis docentes, aunque al final yo decido qué van a llevar o qué se va a lograr o qué se va a hacer en gestión 2.0? ¿O puedo cambiar mi mentalidad para llevar a gestión 3.0?
Indudablemente que muchos de ustedes se estarán preguntando, pero es que esto no es posible porque siempre dependemos de un jefe y ese depende de otro. Indudablemente que así es. Pero aquí la clave está en empezar a preparar las diferentes opciones para los chicos que vienen y que van a ocupar el puesto que ustedes ahorita tienen. Y entonces entramos a una cuestión completamente transgeneracional. ¿Cómo podemos preparar la forma de organización que tenemos para los chicos que van a venir a suplirnos? Por una clave muy importante, los chicos que nos van a suplir en los próximos 10, 15 años piensan las cosas de manera diferente, porque la clave está en que nosotros pensamos la institución escolar, la organización escolar, de una manera muy bien definida, porque nacimos en una época diferente. Entonces tendríamos que ver cómo lo estamos llevando a cabo. En la actualidad hablemos de la generación X, ¿no? De la generación X, que es la gran mayoría de directivos que están llevando ahorita el liderazgo en las organizaciones escolares. Pero esa generación X tiene una forma de pensar muy concreta, relacionada más con cuestiones de jerarquías. Pero vienen atrás de nosotros y ya algunos están llegando. Yo sé que algunos directivos que están en estos momentos dirigiendo cierta institución ya son de la generación millennial. Y esa es una forma de pensar completamente diferente. Y esta generación millennial choca en mucho con los de la generación X. Y ojo, habría que cuidar porque en los próximos 15 años llegará la generación NET o la generación App, como algunos autores la conocen. Y ellos son completamente revolucionarios. Veamos algunas características. Nada más para comprender esta idea de las generaciones. Se ha definido que desde el siglo pasado hemos contado con 6 tipos de generaciones. La gran generación, que fueron aquellos que nacieron a inicios del siglo pasado, es decir, 1900 hasta 1925. Esa es la gran generación. La generación silenciosa, que son aquellos que nacieron de 1925 a 1945. La famosa generación de los baby boomers, aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1964. Todavía tenemos en nuestros liderazgos directivos a personal de este tipo, que nacieron después de la guerra. Y ahora a los que más tenemos son a la generación X, que nacieron del 1965 a los años 80. Pero de los años 80 a los 2000 vino la siguiente generación, los millennials. Y del 2000 en adelante, y que ya los tenemos ahorita trabajando con nosotros, están la generación App o la generación NET. Entonces vean cómo en nuestras instituciones por lo general hay 3 tipos de generaciones. Un director en generación X, que entiende las cosas de manera muy concreta. Un maestro que seguramente es generación millennial, que también tiene una forma de ver la organización y el aprendizaje. Y los estudiantes que son generación NET o generación App, y que ellos entienden las cosas muy diferentes que los otros. Entonces vean cómo este tipo de pensamiento está convergiendo en las escuelas, pero a veces lo que nosotros hacemos es llevarlos, por ejemplo, a la generación NET, llevarlos a nuestras propuestas de pensamiento de generación X. ¿Cómo era la generación X? En primer lugar, muy independientes. Ellos decían, lo importante es el trabajo y debemos darnos por bien servidos que hay trabajo y que además recibimos ciertas prestaciones por ese trabajo. Son más pragmáticos, más activos. Se les enseñó a que si tenían que llegar a un puesto directivo había que ir escalando poco a poco, esforzarse, ¿no? Poner mucho de ellos y que al puesto directivo se lo iban a ganar después de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Esa es la generación X, que muchos directores están en ese pensamiento. Están los millennials, ¿no? Que les digo, muchos ya están llegando como docentes a las aulas. Algunos ya inclusive están ocupando puestos directivos. ¿Cómo son? De manera muy general, son más colaborativos. A veces no entienden cuestiones de jerarquías. No buscan ser jefes. Una cosa interesante, muchos de ellos lo que menos quieren es tener un jefe y más aún, ser jefes. Porque ellos están acostumbrados a realizar trabajos de manera colaborativa. Reestructuran constantemente su pensamiento,
A veces son muy egoístas porque piensan que la vida gira en torno a ellos. Y sobre todo, sus papás los cuidaron tanto que se les dijo, tú puedes lograr todo, tú eres el centro del universo, eres extraordinario. Aman la tecnología, avanzan a un ritmo muy rápido, trabajan en red y saben muy bien que no hay jerarquías. Entonces vean, un director con un docente millennial, cómo hay un choque generacional muy fuerte. Pero también así, una parte importante, los chicos, la generación NET, estos chicos entienden las cosas completamente diferentes. Por eso es que a veces la forma como está organizada la institución escolar no compagina con el pensamiento de la generación NET. Esos chicos, los que tenemos en la actualidad, los que ahorita tienen, que nacieron del 2000 hacia adelante, es decir, los que ahorita estarían ocupando los niveles de educación básica y educación media superior, esos chicos entienden la forma de aprender completamente diferente, porque ellos es un hecho que nacieron con un dispositivo móvil tecnológico en la mano. Y no se diga los que nacieron después de 2010, chicos que a veces aprenden a manejar la tableta, aprenderla, a interactuar para YouTube, y no tanto están esperando que alguien les diga qué hacer. Bebés que aprendieron primero a aprender la tableta antes de decir papá o mamá. Entonces, en ese sentido, estos chicos vienen a renovar todas estas propuestas de trabajo. Y eso es lo que nosotros como directivos debemos estar pensando. No es que una generación sea peor, no es que una generación sea mejor, simplemente son diferentes. Pero me parece que a nosotros como adultos, por la experiencia que tenemos, debemos cuidar los entornos, los ambientes que les ofrecemos a las diferentes generaciones. Entonces es lo que debemos cuidar. Por eso muchos de nuestros chicos les aburren las escuelas. Las formas de organización con horarios bien definidos, las formas de organización con temas súper definidos, las formas de organización con un maestro que maneja la clase, no es para ellos. No es para ellos. Y eso es lo que nosotros como directivos debemos pensar en la generación de una nueva forma de trabajar en las escuelas, con esto de gestión 3.0. Y el liderazgo cambia completamente. El liderazgo cambia completamente. Por eso es que ahora vemos chicos que de pronto a muchos de nosotros, de la generación X, donde nos enseñaron que un líder debe estar pulcramente vestido, debe estar siempre con su corbata, y vemos un chico que a lo mejor es generación millennial, que a lo mejor llega a la escuela en tenis, en pantalones rotos. Pero no es solamente la cuestión de la vestimenta, sino la cuestión de mentalidad que tienen para hacer gestión. Y eso es lo que nosotros debemos poner mucho cuidado. ¿Cuáles son las características concretas de la gestión 3.0 que los millennials y la generación NET tendrán que estar manejando en los próximos 10, 15 años? En primer lugar, colaboración. Colaboración es muy importante. Ellos parten de una idea muy concreta. Estamos juntos para hacer algo en pro, en bienestar de. Son flexibles, esa es otra de las características. Están abiertos a cómo se hacen las formas de trabajo. Interactúan entre ellos, preguntan, se asocian, investigan. Son transparentes en su conocimiento y en su saber. No es de que solamente el jefe domina esto, solamente el jefe es el que debe llevar esto, no. Ellos son transparentes. Son casuales. Son ellos mismos y ya los encontramos, ¿no? Un director que a lo mejor ese día ni se rasuró, pero es su forma de ser. Y son equilibrados, buscan el éxito en la vida como un todo. No solamente es el éxito profesional, ellos incluyen su éxito profesional con su éxito personal y su éxito social. Esa es la generación millennial que va a dar cabida a lo que es la propuesta de gestión 3.0. Por lo tanto, tenemos que reescribir, reestructurar las reglas de la gestión. Ya no más una gestión burocrática, ya no más una gestión vertical, de mando, de control, ¿sí? Ahora lo que tenemos es una gestión diferente, donde dicen, por ejemplo, la gente de Apple, ¿no?, de la organización de Apple, dice, aquí lo importante es darle cabida a las clavijas redondas en los agujeros cuadrados. Esa es la clave, ¿no? Porque lo importante es cambiar las cosas, cambiar las cosas. Por lo tanto, y ya con esto iré cerrando,
En esta idea de reescribir las reglas de la gestión, tenemos que partir de 5 aspectos básicos. Hay que tirar la escalera de mando y jerarquía. Hay que tirarla. Ya no nos va a ayudar para ser instituciones ágiles y creativas. Hay que romper los muros del liderazgo de antaño. Hay que aprender a comunicarnos en la marcha. Hay que aprender que se trabaja a veces de manera ubicua. Y sobre todo hay que aprender que el trabajo puede ser flexible y a veces lúdico. Esas son las formas. Pero esto implica que no las pensemos, estas características, desde nuestro pensamiento completamente burocrático, jerárquico, de gestión 1.0 o 2.0. Veamos de manera rápida cada una de ellas. Tirar las escaleras. Tirar las escaleras. En primer lugar, no más jerarquías. El jefe debe estar junto con todos. Se olvida o queda fuera que la oficina del jefe debe estar cerrada, debe estar con una secretaria en la puerta para ver si alguien entra o no entra, que el jefe está dedicado más a asuntos muy importantes. No, el jefe debe estar socializando con todo mundo. No se trata de mirarlo como jefe, se trata de mirarlo como uno más del trabajo colaborativo. Por eso es que se acaban las jerarquías, se acaban las cadenas de mando y lo que se da son conexiones de redes entre todos. Entonces el jefe de vez en cuando puede estar ayudando a barrer la institución, puede estar dando una clase, porque esa es la parte importante de los jefes. Tenemos también rompiendo los muros, en esta parte que ya les decía. Lo que debemos hacer es acabar la burocracia. Si queremos en verdad impulsar la creatividad con nuestros estudiantes, lo que tenemos que hacer es eliminar la burocracia. Abrir las puertas y sobre todo tener espacios abiertos de trabajo. Espacios abiertos de trabajo. De esa manera iremos rompiendo los muros, porque por lo general siempre estamos ubicados en oficinas, en gestión 1.0, la oficina más grande es la del director, la del jefe, la oficina mediana es la del subdirector, ¿no? La oficina de los apoyos más chicas, no, en este caso las oficinas no deben estar. Por lo tanto, esa es la clave de romper los muros. Una comunicación al vuelo. Muchas de las veces cuando nosotros damos a lo mejor una indicación, siempre estamos esperando que, bueno, primero nos los autorice el jefe. Porque si no hay autorización del jefe no podemos hacer nada. Siempre hay un superior. En este caso no debe ser así. Y además, debo yo también dar la información, como decimos, bajarla en escalerita, ¿no? A los siguientes mandos medios y los mandos medios a quienes correspondan y así nos vamos. No, en este caso no es así. Se acaba toda esta posibilidad. La generación millennial, que van a ser los que lograrán imponer esta gestión 3.0, ellos por lo general les decía están súper conectados. Y entonces, muchas de las veces con que el líder, el jefe de la organización les mande un WhatsApp, les mande un mensaje de texto, mañana es reunión a tal hora, más que suficiente. Ellos están conectados todo el tiempo, porque saben que su trabajo no termina, como la generación X lo entendía, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Ellos saben que el sábado, el domingo, van a estar conectados y que siguen trabajando en cuestiones relacionadas con lo que ellos hacen todos los días en la semana en su labor cotidiana. Es decir, rompen las murallas aquellas que hasta las 4 de la tarde trabajabas y después disfrutabas. No, ellos no tienen esa posibilidad de entender. Por lo tanto, están conectados y a lo mejor el mensaje les llega el domingo en la noche. Ellos sabrán que el lunes a las 10 de la mañana tienen su reunión. Están conectados. Por lo tanto, aquí lo importante es comunicarse en el vuelo, en la marcha. Y de esa manera se logran cosas muy interesantes. Y no es de que es que no me llegó el oficio, es que no me llegó la indicación. No, indudablemente la conexión con los dispositivos móviles es muy ágil y muy rápida. Esa es la clave de comunicarse en el vuelo. Y bueno, ya dentro de las dos últimas, trabajando donde y cuando lo desee. Esto es algo que de alguna manera va a romper paradigmas, pero que ya se está haciendo. Es algo que muchos de nosotros como generación X no lo entendemos. Y ni se diga a los baby boomers, ¿no? No lo entendemos. Pensar, por ejemplo, que el docente, el chico, puede aprender
fuera de la escuela. Que el docente puede inclusive enseñar fuera de la escuela. Durante un siglo se consideró que solamente en la escuela se aprendía. Ahora sabemos muy bien que a veces los estudiantes aprenden más y mejor fuera de la escuela. Entonces la clave está en entender eso, que esta generación millennial va a reestructurar la forma del aprendizaje, porque el aprendizaje ahora se puede aprender en cualquier lugar y se puede sobre todo aprender en cualquier hora. Ya no hay un solo horario, de 8 a 2 tienes que trabajar tu aprendizaje en esta aula. No, los chicos han aprendido que ellos pueden aprender en cualquier lugar y a cualquier hora. Por lo tanto, aquí lo importante es estar comunicados abiertamente y trabajar, por ejemplo, desde la cafetería. En algún momento conectarnos con nuestros estudiantes y darles una tarea por la noche. Esa es la clave importante de un trabajo ubicuo, que seguramente en los próximos años lo veremos. Ahorita nos ha de sonar muy raro, pero esto es algo que ya se está logrando. Hay universidades disruptivas que ya entienden esta forma de aprendizaje ubicuo, donde inclusive estas universidades, la gran mayoría ya no tiene una institución con muros. Son instituciones abiertas. Y bueno, la última regla que tendríamos que reescribir, jugar en el trabajo. ¿Quién nos ha dicho que el trabajo no es divertido? ¿Quién nos dijo que el trabajo debería ser formal? ¿Quién nos dijo que el trabajo debería ser muy, muy concretito relacionado con una presencia completamente formal? Bueno, aquí lo importante es entonces considerar que el trabajo también puede ser gratificante. Es decir, que no nos levantemos pensando otra vez lo mismo de toda la vida, sino que nos levantemos, voy gustoso al trabajo porque es gratificante, porque me divierto en él, porque se ha demostrado que un trabajo gratificante es más creativo y productivo. Por lo tanto, muchos de los nuevos directores millennials que van a imponer la gestión 3.0, lo que llegan es pensando un poco en cómo lograr que el trabajo de la gente con la cual se van a estar desarrollando sea divertida, porque se ha demostrado que de esa manera se comprometen más. Y ahí están precisamente los retos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar ya a preparar las posibilidades de una gestión 2.0, donde no esperemos que todo se dicte en una cadena de mando. ¿Estamos preparados para ellos? ¿Cómo le vamos a dar cabida a los próximos directores que nos van a suplir? Los de los millennials. ¿Cómo le vamos a dar cabida en 15 años a los directores de la generación App? Y bueno, esto seguramente algunos han de decir, esto está muy loco, este expositor está muy deschavetado. No, vamos a pensarlo nuevamente. Veamos, por ejemplo, qué han hecho los chicos generación Apps y generación millennial. ¿Qué sucedió en los sismos de septiembre? Los chicos, sin tener una orden de mando, inmediatamente se organizaron para tener víveres, para llevarlos a los lugares donde fueron afectados, en el centro de México. No necesitaban una orden. Muchos de nosotros como directores siempre esperábamos primero que nos dijera el superior si suspendíamos clase, que nos dijera el superior si hacíamos una colecta de víveres, que nos dijera el superior si esto, si lo otro, si aquello. Ellos no. Ellos después del sismo, a los 15, 20 minutos, ya estaban en la esquina recolectando organizadamente diferentes cosas para llevar a las comunidades afectadas. Esa es la forma de pensamiento que tienen. ¿Quién lideraba ahí? Todos eran líderes. Y también así, hay algunos aspectos muy importantes, ¿no? Chicos que a veces han rebasado el liderazgo más allá de las instituciones. Chicos millennials, ¿no? Tenemos por ejemplo a Jordi Muñoz, quien ha patentado los drones, un mexicano, y que su empresa en la actualidad factura más de 100 millones de dólares al año, y que se ha convertido en una empresa transnacional. Pero una cosa interesante, Jordi Muñoz, como no le gusta la jerarquía, el ser el jefe de esa empresa, dice él, yo ya me voy a jubilar a mis 30 años y me voy a dedicar a otras cosas creativas, productivas. Vean el pensamiento de estos chicos. Algunos de otros que seguramente lo conocen, de los grandes youtubers, ¿no? Por ejemplo, Juan Pazurita. Chicos que de pronto están promoviendo algunas cuestiones benéficas en África, en México,
Son chicos que no se detienen. Ese es el ejemplo de los líderes que gestionan cambios completamente diferentes. Y eso es a los que les estamos apostando. Por lo tanto, es necesario ya empezar a originar las propuestas para darle oportunidad y cabida a la gestión 3.0. Esa es la clave, ese es el reto y les invito a que podamos nosotros iniciar estos procesos de cambio desde ahora. Muchas gracias, les recuerdo mi nombre, Jorge Servín Jiménez, su servidor.